Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con en esta oportunidad no va a ser de un grupo funcional, sino que de una biomolécula. Ustedes ya saben que las biomoléculas son los carbohidratos, las proteínas, los ácidos nucleicos y los lípidos. Y que cada uno de estas biomoléculas tiene ciertos grupos funcionales que los caracterizan. En esta oportunidad, pues ya vimos, como les digo, carbohidratos. Ahora vamos a ver los lípidos. Los lípidos. Los lípidos se van a caracterizar más que por su estructura, por una propiedad que los caracteriza, como es la insolubilidad en el agua. Eso quiere decir que los lípidos van a ser insolubles en agua, pero van a ser solubles en compuestos orgánicos como por ejemplo el benceno. Pero la característica más importante es que son insolubles en agua. ¿Qué grupo funcional van a tener ciertos lípidos? Porque no todos los lípidos tienen ese grupo funcional, pero la mayoría van a tener el grupo carboxilo como grupo funcional. Pero ahora bien, vamos a tener como lípidos los ácidos carboxílicos. Lo único es que los ácidos carboxílicos van a ser cadenas largas de carbonos y al final pues el grupo carboxilo. Aparte de eso, que las cadenas de los lípidos, cuando van a tener presente el grupo carboxilo, va a ser un número par de carbonos los que formen la cadena carbonada. Entonces, los lípidos tienen, aparte de estas características de su estructura química, tienen ciertas funciones muy importantes en nuestro organismo. Una de ellas, que tal vez es la más importante, es que almacenan energía. Entonces, cuando los carbohidratos no nos proporcionan energía, hay una reserva en los lípidos y que almacenan energía. Otra característica es que los lípidos los podemos encontrar en membranas celulares y en tejidos. Y esta característica de estar presentes en las membranas tienen ellos una función bien especial, como es la de aislar el ambiente interno del ambiente externo de la célula. Y por consiguiente, ustedes saben que las células se componen de organelos y todos estos organelos pues están separados unos de los otros por medio de membranas. Entonces ahí es donde podemos nosotros encontrar lípidos. No todos, pero siempre va a haber algo. Y aquí las funciones se las estoy dando yo en una forma general. Luego tenemos que los lípidos pueden ser pueden ser agentes que nos indiquen o de agentes indicadores. Entonces, dependiendo el lípido donde se encuentre, entonces podemos tener nosotros algunos indicadores químicos, como son, por ejemplo, los lípidos que se encuentran en las hormonas. También podemos encontrar lípidos en algunas vitaminas vitasolubles, como por ejemplo la vitamina E, que son liposolubles. Eso quiere decir que estas vitaminas no se van a solubilizar en agua, sino que se van a solubilizar en una grasa. También podemos encontrar que los lípidos
sirven como de protección a ciertos cuerpos, como por ejemplo las ceras, que es un lípido. Podemos nosotros saber que las ceras sirven como de protector para las frutas y las hojas de los árboles, porque se tienen que proteger de los insectos, de los insecticidas y de la deshidratación. Cuando hay mucho calor, los frutos tienden a deshidratarse por falta de agua, pero estos frutos tienen una capa lipídica que los protege. Ustedes habrán visto en las ventas de manzanas, sobre todo en las rojas, que los vendedores los están frotando con una franelita para que la manzana se mire más apetitosa. Entonces, ese brillo que les dan es a consecuencia de una cera, y la cera es un líquido. Entonces, como ven, los lípidos tienen muchísimas funciones. ¿Y por qué es que hay variedad de funciones que tienen los lípidos? Eso se debe a que hay también mucha variedad de lípidos. Entonces, a los lípidos, para poderlos estudiar, los han clasificado o los han agrupado en dos grupos, valga la redundancia de agruparlos en grupos. Entonces, hay algunos lípidos que entonces los han clasificado en dos grupos. En primer lugar, los ácidos grasos. Los ácidos grasos. Y de este lado, los lípidos esteroidales. Los lípidos esteroidales. ¿Cuál va a ser la estructura química de un ácido graso? Entonces ahí entra en juego los ácidos carboxílicos de cadena larga y pares. Entonces, esta la podemos representar así, ¿verdad? Les voy a poner esto aquí. Entonces, un ácido graso va a ser de cadena larga de carbonos y el grupo carboxilo como grupo funcional presente. En el caso de los lípidos esteroidales, ellos van a poseer un núcleo de cuatro ciclos. Ese va a ser el núcleo esteroidal que van a poseer todos aquellos lípidos que tengan este grupo esteroide, como por ejemplo el colesterol, las sales biliares, las hormonas esteroidales, etc. Entonces vamos a ver que también los ácidos grasos hay diferentes dependiendo sus características y de qué estén conformados. Entonces, en primer lugar tenemos las ceras, luego tenemos los triglicéridos. Ustedes habrán oído hablar mucho de los triglicéridos, que también se les llama acilgliceroles. Tenemos los fosfolípidos y tenemos también, entre estos de los ácidos grasos, los esfingolípidos, y también tenemos otro grupo de ácidos grasos, como son las prostaglandinas.
Entonces, todos ellos van a poseer, aunque sea un grupo carboxilo o un ácido carboxílico, como les repito, con un número largo de carbonos y con el grupo funcional carboxilo. Ahora, entre los esteroides vamos a ver en primer lugar el colesterol, que es muy estudiado y los médicos, cuando uno va a algún examen y le manda a hacer exámenes de sangre, siempre le manda a hacer el colesterol y los triglicéridos, que siempre van de la mano. También tenemos entre los esteroides hormonas esteroidales. Tenemos también sales biliares, y tenemos también lipoproteínas. Entonces, así vamos a estudiar nuestros lípidos. En primer lugar, los ácidos grasos y los esteroides. Pero también entre estos ácidos grasos y los esteroides, también se clasifican dependiendo de que esté formado una cera, un triglicérido o un fosfolípido. Así se van a estudiar. Todos tienen diferentes estructuras, pero algo tienen en común. Entonces vamos a empezar con los ácidos grasos. En primer lugar vamos a hablar de los ácidos grasos. Como les decía, son lípidos. Entonces vamos a estudiar los ácidos, vamos a ver características de los ácidos grasos. ¿Cuál va a ser la estructura de un ácido graso? Como les decía, una cadena larga. Generalmente los que más se encuentran en la naturaleza son de 12 a 20 carbonos en la cadena carbonada. Voy a poner uno de 12 carbonos. Tengo 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces, generalmente a los ácidos grasos o los lípidos, cuando vamos viendo cada uno de ellos, lo vamos a encontrar escrito de esa manera. Y entonces así también nos evitamos de saturar nuestra estructura colocando los carbonos y los hidrógenos que le corresponden a cada uno de ellos. Entonces ustedes ya se recordarán que entre cada intersección va a haber un carbono y que cada carbono tiene sus respectivos hidrógenos. Entonces, los ácidos grasos van a ser los lípidos más sencillos y que ellos dan origen a otro tipo de lípidos. A los ácidos grasos los podemos clasificar en dos grupos. Los ácidos grasos, propiamente llamadas grasas, las grasas y los aceites. ¿Cuáles serán las características de las grasas y de los aceites? Tanto las grasas como los aceites tienen esa estructura. Entonces, una grasa a temperatura ambiente va a ser sólida. Esto también del estado físico, por ejemplo, de las grasas o de los aceites, va a depender también de la temperatura en que estemos. Pero en general se han clasificado las grasas como sólidas y los aceites los encontramos en estado líquido.
Las grasas van a ser generalmente de origen animal, como por ejemplo la manteca de marrano, el cebo de res, la mantequilla que se deriva de la grasa de la leche, como es la crema. Y en cambio los aceites generalmente van a tener un origen vegetal. Por eso nosotros escuchamos que el aceite ideal, le voy a dar propaganda a estos aceites, al aceite ideal, el aceite Mazola, muchos otros aceites los encontramos en el comercio en un estado líquido y son de origen vegetal. Ustedes verán en las etiquetas de los recipientes donde están guardados los aceites que tienen una flor de girasol, unas mazorcas porque son de origen del maíz, o unas flores de la semilla de algodón, etc. Entonces de ahí, de algodón. Y entonces por eso es que se dice que la mayoría de los aceites son de origen vegetal. Generalmente los aceites se extraen de las semillas de la palma, del olivo, etc. Entonces son de origen vegetal. Pero también hay sus excepciones, porque dependiendo del clima que esté, también si el clima es muy frío, tiende el aceite a solidificarse un poco. Otra característica bien importante de las grasas es que son saturadas. Son saturadas. Y los aceites van a ser insaturados. Ustedes ya saben que es ya saben cómo distinguir una estructura saturada de una insaturada. Las saturadas van a ser aquellas, como por este ejemplo que yo tengo aquí, que las uniones entre carbono y carbono son uniones sencillas. En cambio, las insaturadas van a ser aquellos que por lo menos, vamos a poner uno así, entonces aquí tenemos de 14 carbonos y tiene una insaturación en el carbono número 5. Tomando en cuenta que al carbono número 1 va a ser 2, 3, 4, entonces lo voy a poner aquí, que 4 casi nunca hay, y 5. Entonces tenemos una insaturación en el carbono 5. Puede ser que sea poliinsaturada, entonces eso quiere decir que tiene más de una. Voy a poner aquí esto. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sabes? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces aquí, por ejemplo, esta tiene dos enlaces o dos dobles uniones. Entonces a ese ya se le llama poliinsaturado. Otra característica que tienen los aceites es que los poliinsaturados o los saturados, los monoinsaturados o poliinsaturados, es que pueden presentar la isomería cis trans. Entonces ustedes han escuchado o a veces que nos presentan en las etiquetas de los alimentos y nos ponen grasas trans, nos ponen 0 o ponen libre de grasas trans, porque son más recomendables o más saludables las grasas o los aceites que tengan una isomería cis.
Entonces, de esa forma es que vamos a clasificar los ácidos grasos en grasas características sólidas de origen animal y son saturados. Los sólidos a temperatura ambiente, pero también hay sus excepciones, como por ejemplo el aceite de coco. En Puerto Barrios es una grasa saturada, está líquida el aceite. Entonces, si yo me lo traigo para Cobán, va a estar en un estado sólido, es una grasa blanca. Y luego, generalmente, hay sus excepciones, como esta que les acabo de nombrar, van a ser de origen animal, como la manteca de marrano, etc. Y son grasas saturadas, que estas grasas saturadas no son muy recomendables que las consumamos en exceso, porque pueden provocar algunos estados anómalos en la circulación de las personas, porque se adhieren a las arterias. Entonces, lo más recomendable es consumir aceites de origen vegetal, que los vamos a encontrar en estado líquido a temperatura ambiente, pero como les digo, dependiendo en qué lugar estemos. Luego, son grasas insaturadas, que pueden ser monoinsaturadas o poliinsaturadas, y pueden presentar la isomería cis trans. Entonces, de esa manera, ¿y cuáles van a ser las funciones de los ácidos grasos? Pues algunos nos van a estar presentes en los tejidos nerviosos, en los tejidos de las membranas celulares. Y una de las características más importantes es que están presentes en todos los derivados de los ácidos grasos. Entonces, en los ácidos grasos hay nomenclatura sistemática y una nomenclatura común. En la sistemática casi no se utiliza, sino que se utiliza los nombres comunes, que son mucho más comerciales, como por ejemplo el aceite de oliva, el aceite que se extrae del coco, o sea, aceite de coco. Y entonces, dependiendo de dónde se extraiga, así le han puesto los nombres de los ácidos grasos. Tenemos el ácido palmítico, ácido mirístico, ácido araquidónico, que son nombres comunes y no sistemáticos, tomando en cuenta el número de carbonos que se tiene. Entonces, ustedes en la bibliografía, o cuando lean un libro, entonces algunas veces nos van a resumir la cantidad de carbonos que tenga el aceite en cuestión, o la grasa que estemos trabajando. Entonces van a encontrar ustedes, por ejemplo, 12, 2.0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aquí me hace falta una letrita. ¿Qué significa eso? Que nuestra estructura va a tener 12 carbonos. 1, 2, 3. Entonces, esta nomenclatura nos va a indicar a nosotros, si yo les digo, mire, escriban la estructura de este ácido graso. Entonces, ¿qué tienen que tomar en cuenta ustedes? El número, que les va a indicar el número de carbonos que hay. La C, pues ya nos indica carbonos, y el 0 es que no hay ninguna doble unión. Ahora, si yo, entonces, sistemáticamente va a ser un ácido graso
de 12 carbonos, entonces le vamos a llamar dodecanoico. Ácido dodecanoico, pero su nombre común es ácido láurico. Luego tenemos, por ejemplo, si yo tengo vamos a ver, 9 y 12. ¿Qué me indica a mí esta escritura? Pues me está indicando que tengo 16 carbonos, entonces yo pongo 1, 2. Aquí yo tengo 16 carbonos. Tengo mi grupo carboxilo, que es el que me está indicando que ese es una grasa. Y luego tengo este número 2. Esto me está indicando a mí que tengo 2 dobles uniones. El símbolo delta me va a indicar el lugar donde están las dobles uniones. Entonces una va a empezar en el carbono número 9. Entonces yo voy a tomar como referencia el carbono del grupo carbonilo. Ese va a ser siempre el número 1. Entonces yo vengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este sería el carbono número 9. Entonces ahí tengo yo mi primera doble unión. Y luego tengo el número 12. Entonces aquí sería 9, 10, 11 y 12. La otra doble unión estaría ahí. Por ejemplo, el araquidónico. El araquidónico tiene 20 carbonos, tiene 5, 8, 11, 14, si no estoy mal. Entonces, ¿qué? Dibujo mi ácido carboxílico de 20 carbonos. Aquí me dice 20 carbonos. Entonces tengo 1, 20. Entonces yo ahí tengo mi estructura de 20 carbonos. Entonces yo empiezo a numerar, porque aquí me dice que tengo 4 insaturaciones, en el carbono 5, 8, 11 y 14. Entonces si ustedes se dan cuenta, cada 3 carbonos, ahí hay una insaturación. Aquí tenía el 9, 1, 2, 3, está la otra. Aquí me va a resultar lo mismo. Entonces en el carbono número 5 sería este 1, 2, 3, 4 y 5. Perdón, 4 y 5. Entonces en este carbono empieza la primera doble unión. Ahora en el carbono número 8 sería 5, 6, 7, 8. Sería la otra aquí, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, como ven ustedes, esta es un poliinsaturado, es el ácido araquidónico. Entonces, de esa manera, nosotros podemos escribir perfectamente nuestra estructura guiándonos por estas indicaciones. Ahora bien, a veces ustedes van a encontrar que yo voy a tener este mismo 20 carbonos y entonces tengo 4, yo creo que sí. Bueno, vamos a suponer que, entonces, ¿qué nos indica a nosotros esta W? Si ustedes se recuerdan, cuando hablábamos de los ácidos alfa hidroxi, entonces habíamos indicado que el carbono que está adyacente al grupo carbonilo, vamos a llamar carbono alfa. Pero hay letras griegas que tienen un principio y un final. Entonces, ustedes habrán oído también en la televisión, los que van a las iglesias,
a veces en los altares dice alfa y omega. Entonces es principio y fin. Entonces el principio es alfa y el final es omega. Entonces siempre el último carbono, o sea, el último grupo metil, porque esto va a ser esto así, ¿verdad? Y entonces ya empezamos aquí. Entonces, este va a ser el omega. Entonces aquí me está indicando que tengo 20 carbonos, tengo 4 insaturaciones y mi aceite es un omega 6. Entonces yo, para empezar a poner las dobles uniones, entonces yo voy a empezar a contar del carbono omega. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces yo ahí cada 3 carbonos, yo ya voy a poner mis otras insaturaciones. Entonces aquí sería mi omega 6, ¿verdad? Lo voy a poner aquí, omega 6. Entonces aquí sería 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, aquí me sale 12, 13, 14. Bueno, he contado mal en esa situación, pero aquí voy a tener yo 6, 7, entonces sería 1, 2, 3, y aquí sería 1, 2, 3, y aquí, que entonces me toca aquí, y aquí sería 1, 2, 3, sería esto. Entonces, de esa manera, yo me voy a guiar también por esta W, que nos va a indicar a nosotros omega 6. Si a mí me dijera 4 omega 3, ¿qué quiere decir eso? Que voy a tomar en cuenta este carbono omega, pero ya no me va a iniciar 6 carbonos adelante, sino que solo 3. Yo empiezo 1, 2, 3. 1, 2. Sería así, wow. Para no ser tan grande. Entonces sería 3. Mi omega 3 sería 1, 2, 3. Pero como tengo 4, yo voy a seguir 1, 2, 3. Aquí sería la otra. 1, 2, 3. Aquí sería la otra y así sucesivamente. Eso es lo que nos está indicando el omega 6, el omega 3 y hay omega 9 y ahora creo yo que existe un omega 7. Pero los más utilizados o más frecuentes son el omega 6 y el omega 3. Entonces ustedes también habrán oído hablar de los aceites omega, que los podemos, que son los más saludables, que los podemos encontrar en algunos alimentos como por ejemplo los pescados, el atún, el salmón, los podemos encontrar estos omegas que son los más recomendables para nuestra salud porque nos evita algunas enfermedades cardiovasculares. Entonces, esa sería la nomenclatura tanto de las grasas, como por ejemplo esta que es una grasa porque es saturada, como de los insaturados, que los podemos tener así o los podemos nombrar como omega 6, omega 3, omega 9, y como les digo, ahora yo creo que ya existe el omega 7. Entonces esa sería nuestra nomenclatura de los ácidos, en general de los ácidos grasos. Bueno, entonces ahora vamos a hablar, ya hablamos de los ácidos grasos en general, ahora vamos a hablar de sus derivados. En primer lugar, de las ceras. Las ceras son unos lípidos, que son ácidos grasos, porque están formados de un ácido carboxílico largo, y de un amino alcohol también, o de un alcohol, vamos a ver los aminos, sino que de un alcohol también de cadena
también de cadena larga. Al fusionarse el ácido carboxílico con el alcohol, entonces estos nos van a formar un éster. Eso quiere decir que las ceras son ésteres. ¿Dónde podemos encontrar? Ustedes ya conocen la cera de abeja, la cera que extraen de los árboles de arrayán. Entonces hay muchos tipos de cera dependiendo de dónde los extraigamos. ¿De dónde? Entonces yo les voy a poner aquí el ácido, una forma general sería, ¿verdad? El ácido carboxílico y el alcohol. Eso sería el éster, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la estructura general de una cera. ¿Dónde podemos encontrar las ceras? Las podemos encontrar en frutos, en algunas plantas, en hojas, en las semillas de algunas plantas, como por ejemplo las del arrayán. Las podemos encontrar de origen animal, como por ejemplo en algunas pieles de algunos animales, por ejemplo en la cera de abeja. ¿Cuáles van a ser las funciones de las ceras? Sus funciones van a ser, las podemos utilizar, o las plantas y los frutos, ya les mencioné que las pueden utilizar como protectoras. Y esta protección no solo se da para los frutos y las hojas de las plantas, sino que también nos ayuda a nosotros, han elaborado ceras y nos ayuda a nosotros para, por ejemplo, darle brillo, por ejemplo, a los pisos, darle brillo al pelo, que hay personas que utilizan brillantina, se llama brillantina, para darle brillo a su pelo. También algunas ceras son utilizadas en la elaboración de cosméticos. Y otra función muy importante es, por ejemplo, la que utilizan los odontólogos, que la utilizan para hacer modelos de piezas dentales. Entonces, ellos definen cuál es la cera más importante para poder moldear las piezas y darles una mejor forma a las piezas dentales que quieren obtener. Entonces, una cera, como les digo, va a ser un éster. Una característica bien importante de los derivados de los ácidos grasos es que ellos se pueden hidrolizar. Eso quiere decir que esta cera, si se somete a una hidrólisis, me va a dar como resultado el ácido carboxílico y el alcohol correspondiente. Y como les digo, tanto el ácido carboxílico como los alcoholes son de cadena bastante larga, como de unos 30 a unos 28, 30 carbonos, tanto el ácido carboxílico como el alcohol. Y los nombres que se le dan, pues no son nombres sistemáticos, sino que son nombres comunes, porque son más fáciles de comercializar. Luego tenemos, entre otros de los derivados de los ácidos grasos, los triglicéridos. Los triglicéridos van a estar formados de una molécula de glicerol, y 3 moléculas de ácidos grasos. ¿Verdad? Esto es un ácido graso de cadena larga. Entonces vamos a poner la molécula de glicerina para que miren ustedes
¿Cómo es que está formada la estructura? Esa sería, después les voy a borrar, esta sería la molécula de la glicerina o glicerol. Esta. Al unirse esta molécula de glicerol o glicerina con 3 moléculas de ácidos grasos, entonces vamos a obtener los triglicéridos. Entonces, también van a formar un enlace éster. Eso quiere decir que en su momento estos triglicéridos se pueden hidrolizar y van a dar como resultado la glicerina. Entonces tenemos que la unión de una molécula de glicerina, les voy a poner aquí glicerina o glicerol, más 3 moléculas de ácido graso. Este es un ácido graso. Yo les pongo una estructura general porque puede ser el ácido láurico, el mirístico, el palmítico, el linoleico, el oleico, el araquidónico, etc. Entonces les estoy poniendo en una forma general. Entonces, cuando se une el glicerol con 3 moléculas de glicerina, nos da como resultado el triacilglicerol. Tri, porque tengo 3 moléculas. Entonces, esto sería lo que voy a marcar aquí, sería una unión. Voy a quitar este de aquí, lo voy a poner aquí, así, para que no me moleste. Entonces, esta, si ustedes miran, es la estructura de un éster, y lo mismo lo tiene este, y lo mismo lo tiene este, que son ésteres los que se, ¿verdad? Entonces, al igual que las ceras, los triglicéridos también pueden hidrolizarse y nos da como resultado, si yo a este triglicérido le aplico agua y un ácido fuerte, se va a hidrolizar. ¿Y qué me va a dar como resultado? La molécula de glicerol y las 3 moléculas de ácido graso. Estos triglicéridos, generalmente, cuando están en exceso en el organismo, pueden provocar algunas enfermedades cardiovasculares, donde van endureciendo las venas. Aparte de eso, puede provocar obesidad, puede provocar diabetes. Entonces, por eso es que nos recomiendan el consumo de grasas que sean aceites, porque tienen menos contenido de triglicéridos. Eso sería en cuanto a los triglicéridos. Aquí voy a dejar, luego tenemos los fosfolípidos. Los fosfolípidos van a tener también, vamos a ver, los fosfolípidos que también se le llama fosfolicéridos. Entonces, ¿de qué van a estar formados los fosfolípidos? Van a estar formados también de un glicerol, van a estar formados por ácidos grasos y van a tener una molécula de grupo fosfato y un alcohol. Entonces, ¿en qué se va a diferenciar un triglicérido de un fosfolípido? Les voy a poner otra vez una estructura
Entonces les voy a poner la estructura de un triglicérido. Este sería el triglicérido. Y un fosfolípido tendría esta estructura. Siempre la glicerina. Entonces, esa sería la estructura de un fosfolípido. Entonces, solo les voy a rectificar. Voy a rectificar lo del fosfolípido. Entonces, ¿en qué se va a diferenciar un fosfolípido de un triglicérido? El triglicérido tiene 3 moléculas de ácidos grasos. Esta solo tiene 2 moléculas de ácidos grasos y tiene por característica que tiene un enlace fosfato, y a este grupo fosfato hay un enlace de un alcohol que generalmente es un aminoalcohol. Estos fosfolípidos son bien importantes sobre todo en los bebés, cuando se están formando, o sea, cuando todavía no han nacido, porque ellos necesitan en sus pulmones y en sus alvéolos un líquido que se llama surfactante, donde tienen que estar presentes los fosfolípidos y la lecitina. Y entonces, cuando los niños generalmente son prematuros, tienen problemas respiratorios por la falta de este surfactante. Ustedes lo pueden leer. En su libro. Ahí tienen un espacio donde les habla del síndrome, el síndrome de dificultad respiratoria. Y esto se debe a la falta de ese líquido que se llama surfactante, que está formado por fosfolípidos, por lecitina y otros componentes. Entonces, a ese problema que tienen los niños prematuros al nacer, es a lo que se le denomina síndrome de dificultad respiratoria. Ustedes lo pueden leer en un recuadro que está en su libro de texto. Eso sería en cuanto a los fosfolípidos y a los triglicéridos. Entonces, vamos a dejar por el día de hoy la explicación de esos ácidos grasos. Si ustedes miran, yo pues generalmente solo les estoy poniendo las estructuras y les estoy dando alguna función de cada uno de ellos, porque todo eso ustedes después ya lo van a ver más detenidamente en bioquímica, la función de cada uno de estos ácidos grasos en nuestro organismo. Entonces lo vamos a dejar ahí para la próxima sesión, donde vamos a terminar de ver ácidos grasos y los lípidos esteroidales. Entonces, con eso, y yo les recomiendo que si tienen alguna duda, por favor, me la hagan saber y así yo poderles resolver las dudas que tengan.